Esta obra está pensada como un trabajo en colaboración, con lo cual, digamos, es una pregunta: ¿qué significa trabajar en colaboración? No solamente como en colaboración en el grupo creativo, sino en colaboración con un teatro que es el CCC. Es una obra que está coproducida, digamos, ¿no? Que el CCC ha impulsado para poder realizar, que aloja, digamos. Gabriela Nadón coordina el área de danza, es quien me convocó, y a partir de una convocatoria de ella escribí esta propuesta, que es un programa que lo que intenta es, de algún modo, cuando hablábamos con Gaby, tiene que ver un poco con poder articular, por un lado, el campo de la praxis escénica con el campo de la conceptualización, y por otro lado, tratar de articular la danza con la sociedad, digamos, no con el mundo, básicamente. ¿Qué significa para la danza ser parte del mundo? Digamos, y cómo pensar las cuestiones políticas que la danza trae al escenario, digamos, a la escena, no en el sentido de la política como partidismo y como política con mayúsculas, sino las políticas que plantea solamente en el momento en el que pones determinados cuerpos en escena, determinados objetos o cosas, determinados, digamos, todas las decisiones que uno toma que de algún modo afirman ciertas políticas. Puede ser desde una cuestión de por qué uno debería moverse de determinada manera arriba de un escenario. Esa es una decisión política también. ¿A quién voy a retomar? ¿A quién cito en cada movimiento? Digamos, ¿qué tipo de ideas llevo adelante a través de mi movimiento? Hasta el uso del espacio, digamos, cómo yo creo una espacialidad o propongo una temporalidad específica para esta obra específica. Por si quiere la pregunta, Pau. La pregunta sería, cuando decís el cuerpo que están poniendo, como que hay una responsabilidad política en el cuerpo que están poniendo, algo por el estilo, realmente, ¿cómo es que lo ven o cómo es que lo...? ¿Qué, por ejemplo, por qué vos denominarías raro? No, yo digo que, por ejemplo, para lo que es en la vida cotidiana, todo lo que ellas hacen, evidentemente está mal, estaría mal, no es lo esperado, ¿no? Obviamente. Entonces, todos los comportamientos que tienen son los no esperados, ¿no? Y todo lo que veo es lo no esperado y lo que no está bien de alguna manera, porque cómo se mueven, cómo se tratan, además son indiscriminadas con los objetos, yo qué sé, todo eso como que me es más claro como en la comparación con la vida cotidiana. Y por ahí además, pero igual específicamente igual tienen esa cuestión como de extralimitada, me parece. Sí. No sé qué tal. Sí, podría llamarse, bueno, puedo hacer como diferentes, puedo explicar de diferentes modos eso. Por un lado, una cuestión de investigación, de cómo se llegó a eso. Por otro lado, escénicamente, quizás lo que yo puedo suponer que puede llegar a plantear. A nivel de investigación, trabajamos sobre dos campos. Hay un campo, primero les voy a contar el proceso. El primer día de ensayo trabajamos sobre lo común y lo fuera de lo común. ¿Qué significa? Bueno, esta obra original, el nombre secreto de esta obra es La comunidad de los que no tienen comunidad. Son preguntas en torno a la cuestión de la comunidad, y específicamente a una comunidad que se plantea como no cristiana, no como un ideal donde somos todos hermanos, iguales, en comunión, como una fantasía que funciona, como, que eso les lo podría explicar mejor Héctor, pero como no funciona muy a favor de la tolerancia a la diferencia, por ejemplo, ¿no? Eso por un lado. Entonces, trabajamos muchísimo en relación a lo común y lo fuera de lo común, que para nosotros tenía que ver, ¿qué teníamos que ver la danza con la calle, en este caso? ¿Qué tenía que ver, qué podría tener que ver un cuerpo de alguien que va por la calle caminando y de pronto entra un ensayo y se tiene que poner a bailar? Trabajamos mucho pasando de un campo al otro. Eso que primero se originó llamándose lo común, lo fuera de lo común, después le pusimos algún otro nombre. Bueno, después, con el tiempo, encontramos un texto que les habla sobre Spinoza, donde él explica cómo es la metodología de trabajo de un filósofo
que él habla de que un filósofo tiene que hablar con palabras corrientes, a veces, pero que dentro de eso corriente a veces debe aparecer algo del insólito. ¿Por qué? Porque hay que resignificar palabras, porque hay que crear nuevas palabras para decir determinadas cosas, o porque hay palabras olvidadas en un sentido que ya no se usa más, que se puede volver a traer, por ejemplo. Y por otro lado, la danza tiene ese lugar, que es el campo de lo extraordinario. La danza, digamos, el arte, ¿no? Funciona en el campo de lo extraordinario en relación a lo ordinario, que es eso que vos llamás la calle, bueno, un cuerpo común, la persona. Entonces, ellas originalmente, digo, ellas fueron convocadas como personas también, para aportar como personas, no solamente como, entre comillas, bailarinas, digamos, como la idea era que eran personas que iban a traer sus mundos al escenario, y no solamente sus mundos dancísticos, sino sus mundos, bueno, eso por un lado. Después por otro lado la cuestión de lo que no se puede hacer, lo que se puede hacer. El trabajo, si ven los objetos un poco, los objetos tienen algo de los objetos que podrían encontrarse en la calle, pero al mismo tiempo están intervenidos, muchos de ellos. También los objetos se les dio ese mismo campo, el campo donde los objetos no solamente tienen un solo sentido, hay otros sentidos que las cosas pueden cobrar, tanto por una experiencia que uno ha tenido, porque han pertenecido a otros que nos dejan esa vida, esa vitalidad, ¿no? Que se le traspasa a una cosa que quizás perteneció, no sé, a otra generación de tu familia, una persona, alguien que te lo regaló, ese peso que cobran las cosas, y que al mismo tiempo no siempre tienen un solo sentido. No hay un sentido de lo real, como la cosa no es solamente la cosa en sí, se puede ver así. Bueno, para esta obra la idea es la cosa tiene una posibilidad de existencia. En ese sentido, también trabajamos como en relación hacia las cosas como existencias, como podrían haber habido animales, pero bueno, no, era difícil, podrían haber habido plantas, podría haber habido, bueno, elegimos trabajar con estas cosas que parecieran naturaleza urbana, digamos, ¿no? Como es algo que uno encuentra todo el tiempo también en la calle, pero bueno, está resignificado para la obra, ¿no? Bueno, y después como hay varios campos, ¿no? La cuestión del desperdicio es algo fundamental para esta obra. La idea, hay un libro de un sociólogo que se llama Zygmunt Bauman, que lo trajo Muriel, que es un libro que habla de los desperdicios avanzando en el mundo, pero no solo los desperdicios que nosotros generamos como cosas, sino los desperdicios humanos. La gente que se está considerando excedente en este momento para el mundo, que es producido, digamos que hay determinada cantidad de ricos que necesitan ser sostenidos por determinada cantidad de pobres. Entonces, bueno, como esa idea del desperdicio que está basada mucho a nivel de movimiento y de posiciones en un libro de Elias Canetti que se llama Masa y Poder, donde plantea que las posiciones, por ejemplo, del que yace, es una posición de menor poder que el que está parado. Si hay una persona parada y una persona yaciente, hay una necesidad del que está parado de ponerla a la par para sentir que el otro, digamos, ocupa, esto, ¿no? El estar tirado en la calle genera cuestiones, ¿no? Te hacen levantar, si tirás en la calle y no te pasó nada, te sentás en la calle, es algo que está mal visto. Todas estas cuestiones que son muy obvias, que nosotros un poco lo que hicimos fue poder verlas, nada más, como esto, enfocar. Bueno, eso así en general, después hay cosas que podemos particularizar si a alguien le interesa, pero avancemos si a alguien... Esta relación que vos decís entre danza y políticas, ¿no? ¿Cómo la trabajaste con las chicas, en cuanto al movimiento de cada una? ¿Entendés? Es un poco lo que acabo de explicar. O sea, si ellas quieren, podrán explicar particularmente, pero lo que pasa es que no es tanto, o sea, para algo particularizar un poco. Pero que pensaba, si vos pensás las políticas como normativas y el movimiento como fuera de la norma, si todo el tiempo rompe, digamos, ¿entendés? ¿Cuál es? Para mí todo el tiempo no rompe, ¿eh? La obra está construida entre... Lo que pasa es que lo que uno acepta lo ve menos. Lo que es más... lo que no está construida desde un lugar de rompimiento, ¿eh? Claro, capaz que lo que te pasa más desapercibido es lo que no te... Generalmente la obra está pensada a nivel de gestos, acciones, movimientos, danza, o sea, como esas categorías que en un momento creamos para nosotros mismos, y quizás uno no reconoce tanto los momentos que son más comunes, pero en realidad no es una obra que busca como rompimiento continuo de las normas, para nada, ¿eh? De hecho, nos basamos mucho en el orden, en pasar del orden, del orden a un nuevo orden en todo caso. Un nuevo modo de organización, te diría.
como aceptar nuevos modos de organización, digamos. Sí, está como en el límite, en el borde, o sea, las acciones, el cuerpo en movimiento, está en el límite de lo aceptado por la danza contemporánea, los objetos que se usan en escena están en el límite de lo que se usa en una escenografía, la iluminación está en el límite porque se corta la luz, se va, se apaga, hay chispas, o sea, está como en un borde silencioso. Sí, igual para contestarle a Ceci, Las preguntas también tratemos de usar el micrófono porque se está grabando. cómo trabajamos el material de movimiento a partir también de esa cierta lógica de lo que es común y de lo que se sale de lo común desde lo mínimo también. Como un movimiento que para mí es común, para mí como que yo generalmente hago, cómo lo puedo correr un poco más, cómo le puedo buscar una alternativa a eso, a ese tipo de movilidad que yo en general hago por ahí. Y todo el tiempo sí, está en esos dos campos, en cómo Ana se mueve generalmente y cómo eso se puede fusionar con otras posibilidades que se abren. Claro, yo me pregunto cómo fue la relación, o sea, eso y la relación entre danza y políticas. Entonces las políticas ¿entendés? es eso que acabamos de hablar. No es Claro. otra cosa. Sí, igual esas políticas. O en ellas, no sé. O sea, Traen ustedes, claro, desde la primera actividad que hicimos, que fue salir a la calle y ver qué nos sacaba de eso común, era mínimo. Podías quedarte parado, que ya estabas en otro plano. Sí tiene que ver con las convenciones. La política, con los modos que tenemos de operar en el mundo, buscar otras formas. No, me interesaba lo que proponías, el interés por la tarjeta y el título, el borde silencioso de las cosas, en verdad. A mí lo que me parecía es que justamente los cuerpos, cada uno con sus diferencias, pero que había todo un trabajo realmente de borde en cuanto a la estructura de los objetos con los que trabajaban. Realmente los cuerpos estaban... Yo no lo asocié mucho a lo que por ahí decía Paula, sino más vale a esta situación más de cierta forma, si querés algo formal como resultado, pero realmente un lugar muy inteligente el trabajo del cuerpo con el objeto, ¿no? Y el objeto además que no tiene una forma definida, porque son telas, porque son colchones, inclusive por ahí rogaba que nadie saliera bailando, despegándose de eso, porque realmente era todo el tiempo algo hasta como muy orgánico dentro de eso inorgánico. Y por otro lado esta idea del borde silencioso, justamente el eco que produce la toma de sonido, creo que son los micrófonos están ahí, ¿no? En los bordes. Realmente a mí me parecía súper interesante esa posibilidad del sonido que se generaba en tiempo real, digamos, en ese eco que quedaba sonando. Realmente era como dibujar esos bordes todo el tiempo y el cuerpo podía volver a construir otras formas, ¿no? Pero a partir, digo, de ese eco del sonido, ¿no? Entonces, realmente me encantó el tema de la decisión del sonido, como en la estructura del trabajo, ¿no? Por ahí, Javi, ¿te papás en contar un poco? Sí, porque por ahí porque tenía un delay, el sonido a veces sí, a veces era más, digamos, directo, no había tanto delay en el sonido. Digo, eso creaba toda una situación también, digo, no estaba buscada desde lo formal, sino desde lo sonoro, digamos, esas diferencias que enriquecían el trabajo enormemente, ¿no? Sí, yo creo que es como intentar deshacer un poco la idea de sincro que une o le da realidad a un objeto o, digamos, una serie de movimientos. Entonces, sacando esa idea de sincro que lo vuelve concreto escénicamente, me parece que inventamos como un fuera de foco que estaba... Ya sé que hablando así se escucha más, pero soy un poco tímido, entonces lo voy alejando un poco. Básicamente creo que lo que trabajamos es... digamos, esto de generarle un marco que tenga la posibilidad de correrse hacia adelante o hacia atrás. Incluso debatimos bastante cómo hacer para correrlo hacia adelante, que la solución fue generar una pista
extra que vaya contando exactamente como una foto de lo que pasaba, que pasó una vez. Entonces eso se superpone sonoramente a lo que se está generando, más alguna intervención de audio como para volverlo un poco más plástico, que me parece como la forma de rescatar un poco también la parte de la escena. Pero básicamente eso, o sea, cómo correr, cómo trasladar y cómo ir sacando y poniendo en foco todo lo que está pasando desde el audio. Que me parece que también tiene que ver con esto de dibujar o desdibujar la escena y lo que proponen ellos. O sea, funciona como un audiovisual en algún punto, ¿no? Claro. Y eso te enriquece totalmente. O sea, como la danza contemporánea muchas veces se niega a usar música esto es como un diálogo intercolaborativo. Pero digo, o sea, me parece que está muy bueno, o sea, recurrir a ver qué se puede contar desde lo que está pasando escénicamente y con lo que generan los cuerpos como productor sonoro, como generador sonoro. Que el cuerpo de cada uno que entra en diálogo con ese sonido, sino que realmente es la escena lo que genera el diálogo constante con los sonidos, ¿no? Y eso también lo hace interesante. Claro. Yo creo que también está la idea de zoom, que me parece como, además que es una cuestión de foco, me parece que pasa esto de que al amplificar uno puede generar que algo se magnifique de una forma que se te venga mucho más a un primer plano. Entonces un objeto que queda por ahí perdido en el escenario hace un golpe contra el piso y vos tenés el objeto más grande. Eso me parece que también juega como le da un condimento casi visual o de jerarquía de los objetos dentro de lo que está pasando en la escena. Me imagino algo por ahí, no sé tampoco. Sí, por ahí, para agregar una cosa, la idea, trabajo un poquito la idea de repercusión. Una acción no se termina en el lugar donde se termina la